gracias. Hola. Hola, buenos días todos y todas. Me da muchísimo gusto estar aquí. El recibimiento que nos han dado es estupendo. Ojalá esa alegría que tienen ahora la conserven siempre. Y el gobierno tiene como una de sus obligaciones lograr eso, que ustedes conserven ese carácter, esa alegría de vivir toda su vida. Esa es nuestra obligación del gobierno local y del gobierno federal. Les doy muchas gracias por sus palabras, por la bienvenida, por el discurso del señor director, por el discurso de su compañero. Ellos también, igual que nosotros, preocupados porque en la ciudad no hay paz, en el país no hay paz. Tenemos que lograr, como nos ha indicado la jefa de gobierno, convencer que todos tenemos la posibilidad de lograr que esto ocurra si cada quien contribuye con un pequeñito grano de arena. Porque la gran obligación de que haya paz es de los gobiernos, por supuesto, de la policía que evite que haya delitos, de la procuraduría que castigue a los culpables y por supuesto, y demuestre quiénes no son culpables, demuestre quiénes son los inocentes, etcétera. Pero cada uno de nosotros puede hacer un cambio. Yo voy a hablar de eso, de cuáles son las principales causas de la violencia que nos toca a nosotros contribuir a resolver. Quiero hablar de eso y ya ustedes oyeron, me presentaron, soy la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad. ¿Cuáles son mis funciones? Pues es mejorar la formación de ustedes, mejorar la formación de los maestros, contribuir además con el concurso de todas las instituciones de la ciudad, de la UNAM, del Politécnico, del Colegio de México, de todos, para que ustedes tengan una mejor educación y los maestros tengamos una mayor formación. Yo soy maestra, toda mi vida lo he sido. Empecé a trabajar en secundaria con jovencitos como ustedes y después trabajé en el CCH Sur, que está aquí cerca, y ya toda mi carrera académica la he hecho en la Facultad de Ciencias como estudiante y después como profesora. Ahora estoy en el gobierno con ese objetivo que les digo, primero que nada, mejorar la educación de la ciudad. Y además también, como me toca la parte de ciencia, tecnología e innovación, lograr que ese derecho que todos tenemos a tener los conocimientos de la ciencia, de las humanidades, se cumpla en la ciudad, que todo mundo tenga acceso a esos conocimientos y también a los beneficios que produce la ciencia, que produce la cultura, que produce la tecnología. Esta escuela tiene un bellísimo nombre, de Yuri Gagarin. Él, como ya ustedes saben, porque seguramente conocen la historia de por qué su escuela se llama así, fue un gran héroe, sin duda. Imagínense lo que implica ser la primera persona del mundo que va al espacio. Porque en ese momento había una gran competencia, a finales de los 50, de 1950, había una gran competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces la Rusia de hoy, un país comunista, una gran competencia por quién iba a ser el primero que lograra poner a una persona en el espacio. Y ganó Rusia, ganó la Unión Soviética y lanzaron en el Sputnik número 1 a Yuri Gagarin. Imagínense que él compitió con 3.500 personas para lograr ser él el primer astronauta del planeta. Imagínense lo que tuvo que estudiar, lo que tuvo que hacer, cómo se tuvo que preparar y además la valentía que se requería tener para decir voy a ese primer viaje que no sabíamos si iba a regresar, ¿verdad? Entonces es admirable Yuri Gagarin sin duda y qué bonito que su escuela lleve ese nombre. Y me importa mucho hablar también de él porque esa competencia entre los países que era por razones terribles, que era la Guerra Fría, así se llama, después de la Guerra Mundial, hay una Guerra Fría por la Unión Soviética y Estados Unidos por controlar el mayor número de países que cada uno podía. Pero al mismo tiempo se desarrolló, miren, al final vamos a platicar. Entonces sí me gustaría que me escucharan para que después podamos conversar, que vean lo que yo digo y a lo mejor me pueden decir, no estamos de acuerdo con algo que dijiste. O sea, además
me pueden hablar de tú si quieren y me pueden preguntar, pero pongan atención para que sepan de qué estamos hablando. Les estoy hablando del nombre de su escuela, de ese gran héroe. Les decía que tuvo que ver con un gran avance de la tecnología y de la ciencia. La tecnología puede resultar en beneficios para la humanidad y también, si no la sabemos utilizar, puede hacer daño. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la importancia de este tema. Sin duda, les decía, esa competencia por quién iba a poner al primer humano en el espacio desarrolló muchísimo la ciencia. Imagínense lo que cuesta, todo lo que implica las matemáticas, la física, la biología, porque haber una persona que va a ir en ese viaje que implica el poner a alguien en el espacio. Y eso generó muy importantes avances en la ciencia del mundo, muy importantes. Y esto es lo que les decía, la ciencia tiene que tener un beneficio para todos los humanos. La ciencia tiene como objetivo fundamental el entender la naturaleza, el explicar, el hacer teorías para que entendamos cómo funciona el mundo natural y también el mundo humano. También hay sociología, también hay antropología, además de física, de matemáticas, de biología, de química. También hay ciencias sociales que estudian el comportamiento, por ejemplo, de los niños en una escuela. Hay gente que se dedica a eso, de cómo se comportan, de si ponen atención, etcétera. Entonces, ¿y por qué ponen atención? ¿Y qué temas les interesan a los jóvenes? ¿Cuáles son los temas que les importan a ustedes? Pues muchísimos, porque además ustedes están en una edad muy importante porque están cambiando de ser niños y niñas a ser jovencitos y después serán adultos. Y ya dijo su compañero, mucho del comportamiento que ustedes adquieran aquí lo van a mantener a lo largo de su vida. Por eso es tan importante la secundaria. La secundaria, la preparatoria, son fundamentales. ¿Por qué? Y desde pequeñitos, desde que una persona nace, se empieza a educar, es fundamental lo que va a aprender para su comportamiento de toda la vida. Y en mi caso, yo decidí, a partir de secundaria, estudiar biología. En la secundaria me encantó la biología, me importó muchísimo entender que había tantas especies de vegetales, tantas especies de animales, de bacterias, de hongos, de seres vivos en general. Y en la preparatoria continué con este interés, era mi materia favorita. Ustedes saben, cada quien tiene sus asignaturas favoritas. Es importante entender esto, tenemos derecho a que nos guste más la biología que la química o que la historia o que la filosofía, pero también tenemos que saber que tenemos que aprender todo, que es importante para nuestra formación que adquiramos conocimientos fundamentales de todas las disciplinas, las matemáticas, de nuestra lengua y de las ciencias y de las humanidades. Eso es fundamental, pero cada quien tiene sus preferencias y es un tema del que les quiero hablar. Esas diferencias pueden dar lugar a veces a discriminaciones, las diferencias en la forma de pensar, las diferencias, por ejemplo, en religión. Su compañerito hablaba del budismo. Ahí hay discusión sobre si es una religión o si es una filosofía. Pero bueno, algunos budistas sí tienen dioses, otros no. Pero hay muchas religiones en el mundo y cada humano tiene derecho a tener una religión o a no tenerla. También hay ateos. Esas son las cuestiones que a veces, en la historia de la humanidad han llevado a tremendas guerras de unos queriendo imponer una religión a los demás. Es increíble la cantidad de muertes que ha habido en la historia de la humanidad porque un grupo de cierta religión le quiere imponer a otros su religión. Es absurdo, ¿verdad? Entonces, esos son los valores de los que hablaba el director, que tenemos que tener, el respeto a los otros. Si alguien quiere ser budista o protestante, o tiene la religión judía o la católica, o es ateo o atea, es respetable lo que cada quien quiera decidir. Lo mismo con las preferencias sexuales. Antes, cuando yo estaba chica, hace muchísimo tiempo, como ustedes comprenderán, era terrible que alguien dijera, esa persona es homosexual, esa persona es lesbiana. Era terrible. Hoy no. Hoy incluso en esta ciudad, desde hace tiempo, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque hay libertad y tenemos derecho a tener nuestras preferencias sexuales y tenemos que respetar las de los demás.
Eso todo se está aprendiendo en la edad de ustedes. Ustedes están viviendo una etapa que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la sexualidad, con el desarrollo de sus preferencias sexuales. Y ese es otro motivo de discriminación. O sea, los humanos somos muy buenos para discriminar a otros, ¿verdad? O por el color de la piel. En el planeta, los blancos han discriminado a los negros sobre todo, ¿verdad? Muchos países que están constituidos fundamentalmente por gente blanca han invadido África, han invadido América y han discriminado por el color. En fin, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto. ¿Tiene alguna importancia que alguien sea negro, que alguien sea blanco, o como se llaman a los orientales amarillo? No, ¿verdad? Lo que importa es el comportamiento de la gente, no su color. Todos los humanos somos iguales. Les quiero decir algo porque además yo soy bióloga. No existen las razas humanas. Es un error hablar de raza negra, raza blanca o raza amarilla. En biología, la raza se refiere a diferencias importantes. Por ejemplo, ustedes conocen las razas de perros. Son muy distintos. Imagínense un perrito chihuahueño o un French Poodle comparado con un Bulldog o con con cualquiera de los animales grandes, los perros grandes, el labrador, el que ustedes quieran. Ahí sí son razas distintas. Ahí sí las diferencias no es porque haya un color blanco y un color negro o un color café, que hay muchos perros que son cafés. Bueno, ahí no es el color lo que los distingue, son características inclusive de comportamiento. Hay perros que son muy bravos, que los han seleccionado los humanos para matar a otros perros, lo cual es terrible, pero así ha ocurrido, o para cuidar ovejas, para diferentes. Ahí sí hay razas. En los humanos, que se les grabe para siempre, no hay razas. Hay diferencias tan pequeñas entre el color o el tipo de pelo, que si el pelo es chino, o los ojos rasgados, que no son fundamentales. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esto y que no discriminemos a nadie porque tiene un color distinto al nuestro. Por esto, ya les he dicho 3 razones, ¿verdad? La preferencia sexual, el color de la piel, que es todo esto es absurdo, o la religión, o también lo político. Hay gente que tiene ideas distintas en política y también es motivo de pleito. El colmo es que hasta por el fútbol ha habido muertos porque hay gente que le va a un equipo que le va a otro. Ustedes se imaginarán a qué equipo le voy yo, que he trabajado toda mi vida en la UNAM, ¿verdad? Soy Puma. Bueno, pero ¿saben qué? Pero de todas maneras, aunque soy una Puma porque defiendo a mi equipo, respeto a los de las Chivas, a cualquier equipo, ¿me entienden? Cada quien que le vaya a quien quiera. Además, por ejemplo, les voy a decir, en fútbol americano, en la ciudad los que compiten casi siempre en el campeonato son los Pumas y también los Burros Blancos del Politécnico. Y ahí sí somos hermanos, ¿me entienden? La UNAM y el Poli somos hermanos. Somos las instituciones más importantes de este país que ha promovido la educación desde que se originaron. De manera que es ridículo que de repente se peleen los chicos del Politécnico con los chicos de la UNAM porque le van a su equipo como es natural. O que nos peleemos a la salida del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, los americanistas con los Pumas. No, por favor. Entonces, en suma, lo que les quiero decir es, no puede ser que discriminemos por lo que sea. Miren, hay una gran violencia en la ciudad y es una preocupación de la jefa de gobierno, del presidente de la República, que tenemos que pacificar al país. Y de ahí empezaremos. Empezamos con el comportamiento nuestro, con el comportamiento de los integrantes de la sociedad. Aquí ustedes saben que hay violencia en las casas, hay violencia en la escuela. ¿Cómo contribuimos a que esto disminuya? Sobre todo discutiendo, respetando, argumentando. Es muy importante esta parte. Yo les hablaba de la ciencia, de la importancia de la ciencia, pero también les quiero hablar de la importancia de la filosofía, de la ética. Ustedes saben ya, han tomado clases, pongan atención por favor. Ustedes saben ya
a estas alturas de su vida, que la ética es fundamental. ¿De qué trata la ética? La ética trata sobre todo de analizar la moral. ¿Y qué es la moral? Son las normas que nos hemos dado los humanos para vivir en convivencia. Nosotros descendemos de animales. Yo soy evolucionista, me he dedicado a la evolución. He estudiado, porque eso es lo que me ha interesado a mí sobre todo, y me interesa mucho la enseñanza del evolucionismo, es cómo surgimos, cómo surgió la vida en el planeta, cómo surgimos los humanos. Todos los humanos surgimos en África. Todos descendemos de grupos africanos. De alguna manera, todos somos africanos. Nacimos en África hace varios millones de años y después, hace varios cientos de miles de años, nos dispersamos por todo el planeta. Pero todos tenemos un origen. Por eso digo siempre, todos somos migrantes, porque todos migramos desde nuestro origen en África hacia todo el mundo. Ahora, fíjense la importancia de esto. Ahí surgió la especie humana en África y de ahí se dispersó. Y es muy importante que entiendan esta relación que ha encontrado la ciencia. La ciencia ha encontrado que podemos explicar a la naturaleza biológica, a la naturaleza humana, por razones absolutamente racionales. No requerimos de ningún milagro, no requerimos de hablar de una creación. Está clarísimo que fue un proceso el que nos produjo como seres humanos, un proceso que tiene 3.800 millones de años, más o menos, que surge la vida en la Tierra. ¿Cuántos años dije? ¿Cuántos años tiene la vida en la Tierra? 3.800 millones de años. Fíjense, todo lo que ha llevado a la naturaleza crear a todos esos vegetales que existen, a todos los animales que existen, y nosotros tenemos que cuidarlos, ¿verdad? Es muy importante. Algo que dijo Yuri Gagarin cuando fue a ese viaje, en ese Sputnik, dijo dos cosas que se hicieron muy famosas porque la repitió el entonces primer ministro, presidente de la Unión Soviética. Dijo: no vi ningún dios y también vi una tierra hermosa. Una tierra, porque imagínense cuando regresó del viaje, o todo el tiempo que estuvo dando vueltas a la Tierra, cómo veía la Tierra. Decía: ese planeta tan bello tenemos que cuidarlo. Ya desde entonces, y cada vez más, sabemos que tenemos que cuidar el planeta. Fíjense también otro cambio que ha habido, así como les dije lo de las preferencias sexuales, que hoy se respetan en la Ciudad de México y en el país, se respetan, y en una gran parte del mundo se respetan las preferencias sexuales. También se respeta la naturaleza. No existía esa idea cuando yo estaba muy chica, cuando estuve en la secundaria como ustedes, no existía la idea de que nuestra obligación era cuidar el agua, cuidar, que no contaminar, no usar plásticos, no usar popotes, todas estas cosas que hoy sabemos y que estamos haciendo, y que niños y niñas como ustedes son fundamentales para promover esta cultura, inclusive en su casa. Que los papás no fumen, que la gente no tome de más, etcétera. Toda esa cultura se ha ido desarrollando. No existía tampoco el feminismo. Hoy las mujeres defendemos nuestros derechos porque los hemos tenido que defender, no nos los regalaron. En 56 todavía, en la primera mitad del siglo XX, las mujeres no teníamos derecho a votar. ¿Sí me pueden imaginar eso? No teníamos derecho a votar. Ha cambiado la humanidad. Y si ha cambiado la humanidad, como pueden ver, les he puesto ejemplos muy fuertes. El medio ambiente, la sexualidad, las religiones. Les he puesto para que me entiendan que podemos cambiar, que tenemos que cambiar. Su compañero habló de cosas muy importantes, de la violencia en la escuela. Fíjense, ¿cómo puede haber violencia entre chiquitos y chiquitas como ustedes? Chiquitos que van de los 12 a los 15 años, que ya molestan a otros, que hacen bullying. Tenemos que cambiar, y se puede cambiar, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de ello. Les decía, lo más importante es la reflexión. Les hablaba de la ética. La ética lo que implica en primer lugar es reflexionar sobre lo que hacemos. He hablado en otras escuelas
de Hannah Arendt. Hannah Arendt es la filósofa, una filósofa judía, la filósofa más importante del siglo pasado. Una gran mujer que se dedicó a estudiar filosofía. Ella dijo que hay un derecho que no tenemos los humanos, que es el derecho a no pensar. No tenemos derecho a no pensar. Ese es el mensaje más importante que les quiero dar. Ella lo dio porque ella analizó el Holocausto, analizó esa masacre, ese asesinato de 6 millones de judíos que tuvo de responsabilidad Hitler. Pero Hitler contó con el apoyo de mucha gente. Él no podía matar a todos los judíos que lo hubiera querido, pero tenía la gente que lo hacía por él. Y uno de ellos fue Eichmann, un nazi que decía que él había actuado recibiendo órdenes, que él mandó matar a miles y miles de judíos en los hornos de Auschwitz, porque él obedecía órdenes. Él nunca pensó, ¿no? O sea, es lo que nos está diciendo Hannah Arendt. ¿Cómo es posible que él nunca pensara que lo que él hacía al ordenar prender un horno era quemar a niños, a jóvenes, a ancianos, a hombres, a mujeres? Y no lo pensaba. Dense cuenta de esta cuestión. Hannah Arendt habló de la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir la banalidad? Quiere decir trivializar, quiere decir no darle importancia. Y no le damos importancia muchas veces a que un acto nuestro puede tener una consecuencia. Digo, ha habido, seguramente ustedes han visto en los periódicos o en los noticieros, que de repente en una familia ha habido un asesinato accidental, porque un niñito se peleó con su hermano y le hizo un daño tremendo. No puede ser que ocurra eso. ¿Por qué no pensamos lo que hacemos? Esa frase esa enseñanza de Hannah Arendt, que por cierto les digo para que lo vean, hay una película de su vida y lleva el nombre de ella para que la vean, de por qué ella llegó a esta conclusión, de que no banalicemos el mal, de que no se requiere ser una persona terrible, una persona tremendamente violenta y feroz como lo fue Hitler para hacer daño. Podemos hacer daño a los humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque no pensamos. Porque no pensamos que están molestando a alguna compañerita, como decía su compañero, porque ponen en la red cosas que no deben poner, por ejemplo, fotos íntimas o alguna cuestión que sea ofensiva para alguno de sus compañeros. Ustedes lo ponen en la red y se tienen que dar cuenta, la red, todo lo que se ponga en la red es público, sea Twitter o sea Facebook, lo que sea. Hasta los WhatsApp, unos se lo mandan a otros, ¿verdad? Entonces, todo lo que pongan ustedes en una red, todo lo que escriban en sus teléfonos, se va a saber. Grábenselo siempre. Y le pueden provocar un daño a una persona. Le pueden provocar un daño a una persona por subir una foto, por subir un comentario, por hablar de los defectos de alguien. Eso es tremendamente grave. Pero esa enseñanza de esa filósofa, de pensemos lo que hacemos, es el mensaje que yo les quiero dar. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar lo que les decían su director y su compañero. Pensemos en que lo que hagamos ahora, así como somos ahora, así vamos a hacer. Y desde ahora podemos cambiar, después quién sabe. Ahora ustedes pueden ser conscientes de lo que hagan y pueden recordar que una maestra de la UNAM, que ahora es secretaria de Educación de la ciudad y de Ciencia y Tecnología, les dijo, reflexionen, piensen en cómo pueden mejorar esta ciudad, cómo pueden mejorar su escuela, cómo pueden mejorar su familia. Ustedes les pueden decir a sus papás qué no les gusta, cómo les gustaría que se trataran entre ellos, cómo les gustaría que trataran entre sus hermanos y sus papás. Platíquenlo y sean sobre todo responsables de sus actos. En estas edades es cuando la gente empieza a fumar, algunos empiezan a querer beber alcohol, a probar drogas. ¿Saben qué? Analicen, vean el problemón que tiene este país por el uso de drogas, por el alcoholismo tan grande que hay en México y en otros países. Piensen desde ahora, decidan, razonen, reflexionen. Eso es lo que nos dice la filosofía, todas las filosofías, porque no es solo Hannah Arendt, es Kant, es Hegel.
es Platón, es Aristóteles. Todos los filósofos nos han hablado de esa parte, de la responsabilidad que tenemos como humanos de pensar, de razonar, de reflexionar. Esas palabras quiero que las recuerden siempre. Reflexión, reflexionen, tomen sus decisiones. Que no digan, es que mis compañeros dijeron que todos íbamos a probar, vamos a fumar. Piensen si ustedes quieren o no, que no los presionen para hacer lo que ustedes no quieran. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora quiero que ustedes me digan su opinión de lo que estoy diciendo. A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, este pequeñín. Es el más... Son de primer año, ¿verdad? Son los primeros. A ver, hermosura. ¿Qué quieres preguntar? A ver, ¿quién quiere preguntar? A ver el micrófono. Bueno, a ver, vamos a oír a su compañero. Hola. A ver, su compañero va a hablar. Póngale atención. Lo primero que requerimos entre todos es respeto. Y si alguien nos va a dirigir unas palabras, lo vamos a escuchar. A ver. Bueno, les exijo que estén siempre seguros. Si van en transporte, cuiden bien sus carteras y celulares, y más si van en combi, porque ya ven que asaltan los transportes. Como nosotros somos menores de edad, no hay que confiar en nadie, ni siquiera, si, por ejemplo, si salen, y ven a un señor que dicen que su mamá o su papá, cualquiera de sus familiares, les dijo que sus mamás los lleven, no confíen en ellos, solo, corran o, por ejemplo, cuando los asaltan, pueden, si por ejemplo, si los asaltan en el transporte, pueden, A ver, muy bien. Correr, deben salirse rápido del micro, de la combi, en donde vayan. Nunca confíen en nadie. Vayan con alguien si es que piden que los acompañen. Muy bien. Muchísimas gracias. Por supuesto que él tiene razón. Nos tenemos que cuidar todos, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Gracias. Te puedes sentar. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere decir algo? A ver, las nenas. Denle permiso a la compañera. No sean tímidas. A ver, no creo que no tengan ninguna duda de lo que yo dije o algún comentario. Miren lo que dice su compañerito. Por supuesto que es terrible que haya robos de todo. Y vamos por la calle cuidándonos. Por eso hay que cambiar todos. Inclusive en las escuelas, de repente alguien dice, pues yo me encontré este lápiz o yo me encontré esos colores. No, hay que entregarlo en la dirección, ¿verdad? Hay que educarnos todos. No es posible que en México haya ese número de personas que roban, por favor, que hay guachicoleros, que hay narcotraficantes. No puede ser. Tenemos que empezar nosotros. A ver, guarden silencio, por favor. Guarden silencio. Vamos a platicar un poco. Quiero escucharlos a ustedes. A ver, los que quieran preguntar o comentar algo, por favor háganlo. Ok, bueno, yo quiero hablar sobre la igualdad. Este mes pasó el Día de la Mujer. ¿Alguien sabe por qué se conmemora? Porque no se celebra, se conmemora. Escuchen, por favor. A ver. Ahorita, después sigues tú. A ver, breve. Bueno, hace mucho tiempo, durante muchísimos años, las mujeres... A ver, si no guardan silencio no se oye, a ver.
durante muchísimos años las mujeres no han tenido derechos, no han podido participar en la sociedad porque se supone que son, ¿cómo decirlo? Inferiores. Inferiores. Y eso es una completa mentira. Y está mal que muchos lo piensen, porque hoy en pleno 2019 muchísimas personas todavía lo piensan. Entonces yo quiero decirles que todos somos iguales, no importa si somos mujeres, hombres o incluso transexuales, es lo mismo. Y he escuchado a muchos decir que las mujeres pertenecen a la cocina. Eso está muy, muy mal. Hay muy buenos chefs hombres. Hay demasiados chefs hombres y eso no les quita su masculinidad, para nada. Gracias, muy bien. Sí. Muchas gracias. Pregunten algo. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? A ver. No, que me lo pidan ellos, no me digan ustedes, porque si no quieren, no puede ser a fuerza, pero a ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Qué escuela de más tímidos? En todas las escuelas que he ido quieren hablar todos. A ver, Mariana. En la Yuri Gagarin, ¿quién quiere hablar? Karina. A ver, digan, ¿no les preocupa que aquí haya niños o niñas que molestan a otros? Está platicando. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces díganlo. ¿Y no les preocupa que haya violencia en las casas o en las calles? Sí, ¿verdad? Díganlo. A ver. Bueno, yo quiero hablar sobre realmente eso, la bisexualidad, los gustos diferentes de cada quien, porque realmente sí, ahorita en la actualidad, a pesar de que estábamos en el 2019, sigue siendo muy criticado por todos. Y pues hay que ser más comprensivos con ellos, pues no hay que discriminarlos por sus gustos, porque al final de cuentas tienen la misma libertad que todos. Muy bien. Eso es, yo creo que lo más importante de lo que yo quiero decirles es lo que dijo su compañera. Su compañera dijo que la gente puede tener la sexualidad que quiera. Ella habló de los bisexuales. Hay una diversidad tremenda en la sexualidad y todos tenemos derecho a defender nuestras... A ver, escuchen. Todos tenemos derecho a defender nuestras preferencias sexuales, ¿verdad? Entonces, lo que dice su compañera, totalmente cierto. Hay que respetar a todos. Y no hagamos a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Ese es un gran lema de la filosofía. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y lo primero es respetar a todos y todas, ¿verdad? Maestra. ¿Alguien más quiere hablar? Aquí, maestra. A ver. ¿Usted qué opina de los adolescentes? Que son lo máximo. Algo más que quieres decir. Miren, he dedicado mi vida a educar a adolescentes. Imagínense qué opino. Trabajé primero en secundaria. A ver, guarden silencio, por favor. Trabajé primero en secundaria, poco tiempo, después en preparatoria, y toda mi vida la he pasado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la formación de físicos, biólogos, matemáticos, actuarios, computólogos, etcétera, científicos de la Tierra también. He pasado mi vida en la educación de adolescentes. O sea, son lo más importante que tiene un país. Niños y adolescentes son lo más importante. El país, primero que nada, se debe a sus niños y a sus jóvenes. Esa es mi opinión. Ustedes son lo más importante. A ver, las nenas que van a preguntar algo. ¿Nadie más quiere preguntar? Sí. Compañeros, yo vengo a dar unas pequeñas palabras. Un breve resumen de todo lo que nos han platicado aquí. Rosaura. Es un placer tenerla en esta escuela. Una invitada muy grande, por cierto. Muchas gracias por venirnos a visitar.
calma. Calma. Vengo representando al tercero F, mis compañeros de allá. Solo soy... Yo quisiera decirles a todos, compañeros, esto va avanzando, la vida nunca se para. Todos tenemos que seguir todos, jamás quedarnos estancados, amigos. Vamos en el siglo XXI y digamos que todavía hay gente con un cerebro retrógrada que no sigue los ideales de la gente. Ya no es lo mismo como hace más de 20 años. Todos eran, digamos, el machismo arrasaba con todo. Las mujeres, digamos, todas las compañeras que han pasado, todo lo que han dicho es cierto. Los hombres hemos sido, perdón las palabras, la mierda de la existencia. Hemos Cuidado. Hemos despreciado... Escuchen, por favor, a ver. Hemos despreciado a las mujeres, que son lo que ha dado vida a todos nosotros. Todos venimos de una mujer, digamos que todos tenemos una esencia de una mujer, y de nuestra parte de los hombres, despreciarlo de esa forma, me ha gustado mucho. Y me gusta como aquí tenemos una sana convivencia, digamos. No es perfecta, pero es sana. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y todos tenemos este don de hablar. Y en estos momentos, por ejemplo, compartir nuestras experiencias, todo lo que hemos pasado. Yo digo que es... ¿Cómo decirlo? Es muy grande todo lo que hemos hecho y logrado todos por estar aquí. Gracias. El humano es el único ser donde le encanta molestar al otro humano por el simplemente hecho de que uno es mejor y el otro es peor. La discriminación es algo que en todo el mundo hemos tenido un problema, pero aquí en México es de las cosas que más abunda. Por ejemplo, la actriz Yalitza pues fue muy discriminada por el simple hecho de que era oaxaqueña y cómo logró con su increíble talento a salir grande. Este es un simple mensaje de toda persona tiene un buen potencial de salir de aquí. México es un país hermoso, pero eso no significa que tenemos la vida hecha. Cada uno de nosotros tenemos que poner la otra parte. El gobierno nos apoya ahora más que nunca en cosas como antes. O sea, por ejemplo, yo soy de tercer grado, yo fui de la generación de que nos dieron una tablet en quinto de primaria. También fuimos de la generación de que nos apoyaban en lentes, entre otras cosas. Pero conozco muchas personas que no han aprovechado nada de eso. Aquí en México, si eres grande, si tienes las agallas, si tienes eso, ya lo hiciste. Pero si no tienes nada de eso y piensas que la vida es de un segundo para otro, o sea, piensas que tan solo por poner tu cara ya tienes la vida hecha, lo siento, hermanos, pero hay millones de allá afuera donde pensaban eso y ahora están más perdidos que nunca. Aquí en México hay una cosa que en los otros países que no tenemos, perdón por la palabra, pero aquí en México tenemos algo que no tienen otros países y se llama, perdón por la palabra, huevos. Porque nosotros nos forjamos de los que somos. Nosotros, desde el inicio, sabemos... Perdón. A nosotros nacemos... Escúchenlo, por favor. Y es increíble porque México, aparte de la discriminación, es de los países más desiguales del mundo. Por ejemplo, en Santa Fe es uno de los lugares más ricos de la Ciudad de México y a unos cuantos kilómetros se encuentra una de las colonias más pobres. Así es la desigualdad en México. Existen dos Méxicos, el rico, el empresario, el que sale, o el otro que desde el inicio tiene que empezar. Desgraciadamente, en esta secundaria la discriminan mucho por ser el reclusor y todas esas palabras todas ineptas. ¿Y saben por qué dicen eso? Porque nos tienen envidia. Porque a pesar de estos 50 años... Porque a pesar de estos casi 50 años que va a cumplir la escuela, nosotros nos hemos forjado desde nuestras generaciones y generaciones. Hemos puesto un ladrillo más para alcanzar el éxito. Nuestra escuela tiene que ser más de lo que somos ahora. En pocas palabras, quiero que todos, cada uno de ustedes, dé lo mejor de ustedes. Quiero que salga el gran persona que llevan adentro. Porque así es como nos van a reconocer la 173, la mejor de toda de Tlalpan. La mejor.
guarden silencio. Por supuesto que esa tiene que ser la mejor secundaria, ¿o no? Claro que sí. Todos por eso tienen que estudiar mucho para que sean la mejor secundaria. A ver. Soy bisexual. Entonces, es como muy extraño que la gente no tome eso a pecho. O sea, hace poco yo salí con una mujer y cada vez que salía con ella, pues nos miraban así extrañamente, pero la verdad yo siento que eso no tiene nada que ver. O sea, no puedes decirle a alguien, ay no, pues es que te ves mal o así, por el simple hecho de cómo se viste, o cómo es, o sus apariencias, ¿no? Y pues, ya. Muy bien. Para que vean, admirable chica, cada quien tiene que defender su sexualidad, su religión o no tener religión, su pensamiento político, lo que ustedes quieran, defiéndanlo y respeten a los demás también. A ver. Yo voy a hablar sobre la educación. A ver, ella quiere hablar, escuchen a su compañerita, es la última que va a hablar ya. Yo voy a hablar sobre la educación, que es un derecho, porque la escuela es un templo del saber, donde nos enseñan desde respetar a las personas hasta nuestra vida en la población. Sin embargo, nosotros hemos desperdiciado este derecho tan importante que tenemos. Lo hemos desperdiciado en una vida sobre el alcoholismo, las drogas y en otros casos sin pensar lo que podría suceder. Pero ya no lo deberíamos que hacer, porque si miramos allá afuera de estos muros hay un mundo diferente donde hay mucha delincuencia y sin embargo nosotros vivimos. Podemos cambiar al mundo solo con el simple hecho de saber. ¿De cambiar nosotros? De cambiar. De cambiar nosotros. Gracias. Él quiere preguntar algo, ya. Es el último que va a hablar. A ver. Yo quiero preguntar algo. ¿Qué estudiante de ciencia y tecnología? ¿Cómo? A ver. ¿Qué profesión quieres ser de grande? O sea, ¿qué quieres ser de grande? Es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. ¿Qué quiero ser de grande? Pues ahora soy la secretaria de Educación y me gusta muchísimo a mí. Lo más importante en un país es la educación. Me acuerdo de un primer ministro que le preguntaron, ¿qué es lo más importante? Era de Inglaterra. ¿Qué es lo más importante que encuentra usted que tiene que hacer para que mejore nuestra Gran Bretaña? Y dijo, nada más 3 cosas: educación, educación, educación.